El tema de hoy va a ser la oración en la familia. Y pudiéramos decir, muchas veces ha preguntado, o a usted le han preguntado, ¿y qué es orar? ¿Y cuál es la respuesta más común? ¿Más fuerte? Hablar con Dios. Sí, esa es la respuesta más común que podemos tener, es hablar con Dios, pero es todavía mucho más que eso. Tiene mucho que ver con la actitud que hay en nuestro corazón, con la comunión que usted tiene directamente con Dios, y también tiene que ver con la relación que usted tiene con Dios. No es solamente hablar con Cristo, hablar con Dios, sino es todavía mucho más que eso, va más allá. Y ¿cómo es que está la iglesia de hoy en día en asuntos de la oración? ¿Se recuerdan lo que el pastor Canadá decía y que lo vemos que es una realidad? La realidad es que a veces oramos poco, o a veces las iglesias oran poco, y pues las peticiones o la manera en que oramos a veces es solamente para aquí, para nosotros, y nunca para los de afuera. Y tal vez sea la misma manera en que nosotros oramos en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Y la oración delante de Dios tiene que ver con que nosotros necesitamos reconocer que somos pecadores y que Dios es santo y Él es un Dios todopoderoso, Él lo sabe todo, de Él no nos podemos esconder, nadie se puede esconder de su presencia. Él es un Dios perfecto, dice ahí en Isaías 3, y también vemos que Dios es un Dios justo. Nosotros hemos sido justificados. Dice la Escritura que no hay justo ni aún uno, pero por lo que Cristo hizo en esa cruz es que nosotros hemos sido justificados, y por eso podemos venir delante de Él y rogarle y suplicarle y alabarle y glorificarle, y todo lo que hacemos aquí y en nuestras vidas cotidianas, porque quiero pensar que todo lo que hacemos, como dice en su palabra, lo hacemos para la honra y gloria de Él, ya sea de palabra o de hecho, lo hacemos para su gloria. Y también sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Dice en Eclesiastés 3, 22 y 23 que las misericordias del Señor jamás terminan, sus bondades no se acaban, nuevas son cada mañana. Y bien, en esta tarde vamos a estar contestando a algunas preguntas. No le voy a decir algo que usted ignore, más bien estoy seguro que lo que yo voy a hablar en esta tarde usted ya lo sabe. Y solamente es para reafirmar eso que usted ya sabe, y más bien para que lo podamos poner en práctica y que de aquí salgamos edificados, pensando en si hay algo que nosotros no estamos haciendo bien, pues que nos podamos poner a cuentas con el Señor, o si estamos de alguna manera mal con nuestros hermanos, con nuestra familia, pues que podamos ponernos a cuentas de tal manera que podamos vivir una vida santa, una vida apartada del pecado delante de Dios, y que podamos estar bien con Él. Antes de continuar adelante, déjeme decirle que no voy a durar una hora, espero que no, el pastor dura una hora o un poquito más. Y si nosotros dijéramos siga predicando, él predicaría por horas y no se cansaría. Pero en esta tarde voy a tratar de no alargarme tanto, pero si pasa así, pues téngame paciencia, y pues todo sea para la honra y gloria del Señor. Y quisiéramos contestar algunas preguntas en esta tarde, y una de ellas es: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por quién? ¿Y para qué debemos orar? ¿Cómo debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? ¿Dónde? ¿Y por quién debemos orar? ¿Y para qué debemos orar? Esas son solo algunas de muchísimas preguntas que podemos encontrar a lo largo y ancho
de la Biblia, dándonos el por qué, el cómo, el dónde debemos de orar al Señor. Y vamos a empezar contestando una pregunta muy sencilla, y es, ¿quiénes deben de orar? Y la respuesta es, todos. Todos debemos de orar. Los grandes, los pequeños, los jóvenes, todos debemos de orar delante de la presencia del Señor, pero ¿cómo debemos de hacerlo? Esa es una de las preguntas que vamos a contestar en esta tarde. Tenga sus Biblias listas porque vamos a ver algunos pasajes enseguida. Y una de las maneras que debemos de orar delante del Señor es con la actitud correcta, de una manera bíblica, de tal manera que le demos honra y gloria a nuestro Dios. Debemos de tomar la postura correcta delante de Él, en adoración delante de Él, postrarnos delante de Él, reconocer que, como lo decíamos hace un momento, que Él es Dios, Él es un Dios perfecto y nosotros somos pecadores. Les invito a que vayamos ahí a Salmo 51, 10, si gustan acompañarme con sus Biblias. Salmo 51, 10. Y si alguien lo tiene, le invito a que lo lea en voz fuerte también. Salmos 51, capítulo 10. Dice así el versículo 10. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea que si nos acercamos con un corazón limpio, no es porque nosotros podemos tener un corazón limpio, sino porque Dios mismo es quien nos limpia para que nosotros nos podamos acercar delante de Él. También nos debemos acercar delante de Él con humildad y con sinceridad. Ser humildes delante de Él. ¿Habrá algunos que se creen más que otros, pregunto yo? Sí, ¿verdad? Sí, hay muchos que se creen más que otros y vamos a ver un ejemplo más adelante. Y pues al postrarse delante de Dios es darle reverencia. ¿Cómo se le da reverencia a una persona? Inclinando nuestra cabeza, dice el hermano, poniéndonos de rodillas, y cuánto más cuando estamos delante del Dios verdadero, cuánto más cuando estamos en la presencia del Dios eterno. Y como lo decía hace un momento, Dios es un Dios santo, es un Dios apartado del mal. Y sabe que hay, a lo largo del tiempo, he visto que a veces se usan algunos adjetivos para referirse a Dios. Y algunos de ellos quieren como encapsular a Dios como en un lugar pequeño. Y a veces decimos, o se dice, oh, Diosito. Y Diosito es un Dios grande, hermanos, no es Diosito, no es algo pequeño, es lo más grande que hay en el mundo, es Dios, es un Dios poderoso, un Dios grande. O sea que si nos acercamos delante de Él tiene que ser con toda la reverencia. Y eso le da honor a Dios, que le llamemos a Él como lo que Él es, como un Dios. ¿Ha escuchado usted que a veces le dicen papito a Dios también? Y pues los hijos de nosotros a veces nos llaman así, pero cuando nos referimos a Dios, Dios es eterno, es el Dios todopoderoso, es el Dios que está en todas partes. Nosotros necesitamos acercarnos con Él, a Él, con toda la referencia del mundo, porque Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Dice ahí en Apocalipsis 4:11 esto precisamente. Él es el único digno de recibir la honra y la gloria. Solamente Él es Dios. Les invito a que vayan a Lucas 18. Lucas capítulo 18.
Y vamos a leer de los versículos 9 al 14. Aquí hay una historia importante. Dice el 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano estaba lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí podemos ver precisamente lo que acabamos de hablar. Alguien que se arrimaba con la actitud correcta delante de Dios y uno que no lo hacía. Podemos ver que el fariseo lo que estaba diciendo: yo soy mejor que este. Con una actitud egoísta. Estaba diciendo que él oraba para sí y no tenía un corazón limpio, pero sí decía: él se hace esto, es adúltero, es todas estas cosas, y yo no. Y acabamos de decir hace un momento, Dios lo sabe todo. A Dios no podemos venir y decirle: oh Señor, mi corazón está limpio de pecado. Porque no es así, no es así. Somos pecadores, y aparte Él no tenía nada de humildad. Él simplemente estaba allí pensando que Él se lo merecía todo, que era lo mejor que había, y hacía y echaba de menos al otro. Pero el otro hombre sí se acercaba en humildad, y él decía, o más bien no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo. No lo dice ahí, pero hace pensar que el fariseo estaba cerca del altar y el publicano ni siquiera se quiso acercar, porque eso sí dice, y no se quería, a lo lejos estaba allí y no quería ni siquiera levantar sus ojos al cielo. Y aparte, estaba haciendo algo que Dios manda o nos manda, que reconozcamos nuestras debilidades y nuestro pecado delante de Él. En otra parte de la Escritura dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero sí necesitamos venir delante de Él y reconocer nuestros pecados. A veces nuestros hijos piensan que se lo merecen todo. ¿Han notado ustedes eso? Y nosotros les contamos historias a ellos de cómo es que nosotros crecimos, y ellos piensan que, pues, como no han visto la necesidad, piensan que se lo merecen todo. Y yo he visto que a veces nosotros como creyentes también pensamos que no lo merecemos todo. Decimos: no, pues somos hijos del Rey, y sí que lo somos. Y pensamos que tenemos el derecho de pedir todo lo que queramos, y Él nos lo va a conceder. Pero no es así. Más adelante vamos a ver por qué Dios no nos concede todo lo que pedimos. Bueno, primeramente miramos que debemos de acercarnos a Dios con la actitud correcta, pero cada vez que venimos a Él en oración, en nuestras casas, aquí mismo en el templo, también necesitamos venir con acciones de gracias. Dice ahí en Salmo 100, versículo 4, que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y esa es una de las maneras de cómo debemos de venir delante de Él. Les invito a que busquen Filipenses 1, capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Si alguien lo tiene, léalo en voz fuerte, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 3.
Y sigue diciendo. Bien. ¿Se fija ustedes las acciones de gracias que tenían ellos? Dice ahí que debemos de venir con acciones de gracias, y en los tiempos del Señor Jesús había más agradecimientos porque Dios daba la oportunidad a muchos para que vinieran o fueran a compartir la palabra del Señor. Y dice ahí, por su participación en el Evangelio. Doy gracias por su participación en el Evangelio. Y eso no que nuestras acciones de gracias no sean válidas, sino que se agradecía mucho por lo que Dios estaba haciendo al expandirse el Evangelio. Y la semana pasada estaba aquí el pastor Canadá y nos compartía, ¿no?, de todas las cosas que se están haciendo alrededor del mundo, en donde la palabra se está expandiendo, y eso es para darle gracias a Dios, porque hay personas que han dejado todo para ir a aquellos lugares. Nosotros mismos oramos o hemos adoptado algunos misioneros que están haciendo precisamente eso, yendo a muchos lugares a compartir la palabra del Señor. A Romanos 1, 8 y 9, les invito a que vayan ahí a Romanos 8. Romanos capítulo 1, en los versículos 8 y 9 dice así. Estoy leyendo por si escucha algo diferente, estoy leyendo en Reina Valera. Romanos capítulo 1, el versículo 8 y 9 dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dice, doy gracias a Dios porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea que necesitamos también en nuestros hogares darle gracias a Dios por todos aquellos que están compartiendo la palabra en diferentes lugares, para que el Señor sea exaltado, sea glorificado, sea dado a conocer también en otros lugares. Le invito a que vaya también a Lucas 18. Lucas 18. Ya hemos contestado a la pregunta de cómo debemos orar, y también queremos hablar algo de cuándo y dónde debemos orar. Dice ahí en Lucas 18, capítulo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y también en Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. La pregunta es, ¿qué tanto estamos orando nosotros personalmente, o qué tanto estamos orando como familia? ¿Nos reunimos con nuestra esposa, con nuestros hijos a orar? ¿Se reúne usted con su esposa o su esposo y sus hijos a orar, a glorificar el nombre de Dios por medio de la oración? Eso sería lo ideal, que nosotros pudiéramos apartar un tiempo y un lugar para poder orar con el Señor. No sé si usted se ha dado cuenta, pero casi siempre estamos corriendo de un lugar a otro. Yo sé que muchos de aquí se levantan muy temprano, se van a trabajar, o a veces nos sorprende el sol en el camino y nos acordamos, no alcancé a orar. ¿Y qué hacemos? Oramos en el camino porque no nos alcanzó el tiempo en la mañana. Y no que Dios no escuche esa oración, pero cuando oramos en el camino, tenemos que tener otra prioridad también. ¿Cuál es? ¿Por dónde vamos? Si cerramos los ojos, el cerrar los ojos no tiene algo mágico. El cerrar los ojos es para no distraernos con lo de afuera. Pero cuando oramos en el camino, tenemos que orar con los ojos abiertos,
porque vamos atentos a la carretera. Entonces ya nuestra oración como que no está enfocada al 100%, sino más bien que tenemos que tener cuidado de por dónde vamos y al mismo tiempo ir orando, que no es que esté del todo mal, pero lo ideal es mejor que si pudiéramos apartar un tiempo en la mañana a solas, como dice la Escritura en otra parte, métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a Dios que te ve en lo secreto, y Él que ve en lo secreto te recompensará en público. A veces cuando hemos salido con mi esposa, le digo, pues vamos a orar, ya nos sentamos en el carro, y le digo, pero tú no cierres los ojos, porque le digo, yo oro y tú maneja. Pero a veces vamos solos, así es de que tenemos que tener los ojos bien abiertos para ver por dónde vamos. Les invito a que vayan conmigo ahí aunque ya lo dije, Mateo 6:6 es precisamente lo que dice, pero tú cuando ores, métete en tu cuarto. Y también veamos ahí en Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas capítulo 6, les espero para que lo encuentren. Lucas 6, en el versículo 12 dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y estamos hablando de cuándo y dónde debemos orar. Debemos orar en todo tiempo, en todo lugar, debemos orar sin cesar. Pero sabe que aquí hay algo muy importante. Y yo sé que ustedes lo saben. Después de que Jesús pasó toda la noche orando y bajó, ¿qué hizo? ¿Se recuerda usted qué fue lo que hizo? Escogió a sus discípulos. Eso es lo que hizo precisamente. ¿Eso qué nos hace pensar a nosotros? Ya sabemos que Él vino a hacer la voluntad del Padre porque Él mismo lo dice en repetidas ocasiones en muchos versículos, pero Él oró al Padre y ¿qué le diría? Señor, ¿a quiénes voy a escoger? Y yo creo que Dios mismo le dijo, mira, escoge a estos 12. Y les dijo a quiénes debía de escoger. Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia ahí. Pero conociendo la relación que ellos tenían, eso ha de haber dicho. ¿Y por qué les digo eso? Cuando nosotros tomamos decisiones importantes, ¿oramos? ¿No se ha sorprendido usted que toma una decisión importante y ya la tomó usted y después dice, oye, sin ore? Pero usted ya decidió o ya decidimos hacer algo. Cuando menos se acuerda, usted se sorprende a sí mismo y se da cuenta que la decisión ya la tomó, pero que a Dios no lo hemos tomado en cuenta. No lo hemos tomado en cuenta. ¿Y ya qué vamos a hacer con eso? Gracias a Dios por la misericordia que tiene para con nosotros. Yo creo que nos mira y dice, ay, mijos o mijitos, ustedes no entienden. Y a veces no entendemos. Dios nos dice una y otra vez cómo es que debemos hacer las cosas, mas sin embargo a veces hacemos lo que queremos. Les invito a que vayan ahí a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2. Y vamos a dar lectura al versículo 1 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, de los versículos 1 al 8. Le invito a que alguien de ustedes lo lea, se ponga de pie por favor y léalo en voz alta.
hasta el 8. Así es. O sea que debemos de orar peticiones, dice que se hagan rogativas por todas las personas. Aquí hemos orado también mucho por los gobiernos locales, por los gobiernos del país, por los gobiernos de otros lugares, para que Dios les dé sabiduría y tomen las decisiones correctas. También dice, o en este caso aplica, que nosotros debemos de orar por nuestra esposa, la esposa debe de orar por el esposo, debemos orar por los hijos, y debemos hacer, como también nos recordaba el pastor Canadá, debemos de hacer oraciones específicas. A veces, bueno, aquí no lo hemos hecho, pero a veces en algún otro lugar decíamos, ¿quién tiene una petición? Y luego alguien levantaba la mano y decía, tengo una petición especial. A lo mejor hasta usted mismo un día la levantó y dijo, tengo una petición especial delante de Dios. Y cuando orábamos, decíamos, pues te rogamos por el hermano para que su petición le sea contestada conforme a tu voluntad. Pero pues en realidad no sabíamos cuál era la petición. ¿Y será que a veces tenemos necesidades y no queremos que alguien más la sepa? ¿O será que lo que queremos pedir no irá muy acorde a la voluntad de Dios? Eso yo me preguntaba en alguna ocasión y pues la realidad es que Dios conoce todas las cosas y también necesitamos ser específicos cuando oramos, cuando vamos a Él mismo en oración. Por ejemplo, a veces oramos y decimos, Señor, perdona mis faltas, perdona mis pecados. Pero pues, ¿cuáles faltas? ¿Y cuáles pecados? No decimos, no sé si usted ha orado así delante de Dios, pero si usted viene y dice, Señor, pues te ruego que me perdones porque tú sabes que ofendí al hermano, o tú sabes que le llamé de esta manera a mi hijo y no era apropiado. Si estás en la escuela, Señor, tú sabes que copié el examen, tú me vistes, perdóname, Señor. Dios ya sabe lo que hicimos, pero necesitamos venir delante de Él y dice ahí, reconocer nuestros pecados. Debemos orar también o intercediendo por los líderes. No solamente debemos de venir con una actitud correcta, no solamente debemos de venir con acciones de gracias delante de Él, no solamente debemos de orar solamente por los de nuestra casa, sino también necesitamos orar e interceder por los líderes de la iglesia. Por ejemplo, ustedes se recuerdan hace un par de semanas que fue la reunión de membresía y Francisco decía, oren por mí, porque yo voy a ser quien les va a estar impartiendo la clase a sus hijos. Oren por mí para que el Señor me dé sabiduría para poderles enseñar como conviene. Necesitamos orar por todos los líderes, por el pastor. Necesitamos orar por los jóvenes. ¿Se ha acercado usted con algún joven para orar por él? Nos hemos acercado con algún joven para orar por él y decirle, hola hermano, hola hermanita, ¿cómo estás? Quiero orar por ti y orar en ese momento por esta persona. O usted se ha acercado a otro hermano y decirle, déjame orar por ti. Aunque usted no sepa ni qué necesidad ni qué situación está pasando, él simplemente ponerle una mano
en su hombro y decirle, ¿sabes qué, hermano? Déjame orar por ti. Déjame orar por ti. Que el nombre de Dios sea glorificado por lo que tú haces. Algo que también usamos hacer nosotros aquí es orar, interceder por los misioneros. Nosotros en casa oramos también por los misioneros y yo sé que usted ora por los misioneros en su casa también. Hay una lista de los misioneros que nosotros tenemos y estamos orando por ellos. Y también sé que algunos de ustedes se lo saben de memoria porque los he escuchado. Y saben cómo se llaman y segundo, dónde están. Todo eso saben. Yo los he escuchado que oran así cuando estamos en los grupos. Y si usted no se lo sabe de memoria, yo no me lo sé todos, pero sí tengo la lista. Y cuando oro, saco la lista y oro por cada uno de ellos. Así es de que eso es algo que le agrada a Dios, que nosotros podamos interceder por ellos. Y cuando oramos hay algo importante que debemos de saber. Debemos orar para que se haga la voluntad de Dios. Y también yo he escuchado a muchos de ustedes que en sus oraciones precisamente eso dicen. Vamos a orar y te rogamos esto y te rogamos aquello, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Porque muchas veces nosotros queremos que se haga lo que nosotros queremos. Así como el fariseo oraba, no, yo soy mejor que yo me merezco todo. Pero no, necesitamos orar para que se haga la voluntad de Dios. Les invito a que vayan ahí a Mateo 26. Mateo 26 y vamos a leer el versículo 39. Mateo 26 y el versículo 39 dice así. Dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Orando Jesús cuando ya iba a ser crucificado, ¿acaso Él no tenía el poder para que sí pasara esa copa delante de Él? Pero aún allí, Él quiso orar delante de Dios y decir que se haga tu voluntad y no la mía. Si nos vamos también ahí a Juan 6:38. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice, hablando Jesús mismo, dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y también ahí mismo en Mateo 6, capítulo 10, hablando de la oración modelo, también él mismo dice ahí, cuando les dice a los discípulos, les enseña a orar, dice que debemos orar para que se haga la voluntad de Dios. Siempre debemos de orar en el nombre de Jesús y para que se haga la voluntad de Dios. Hasta aquí pues ya hemos visto varios puntos acerca de la oración y ya todo lo que mencionamos es algo muy importante acerca de esto. Debemos venir con la actitud correcta, debemos ser agradecidos delante de Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Debemos orar en la familia por nuestra esposa, la esposa orar por su esposo, por los hijos. Debemos orar los unos por los otros. De vez en cuando no está mal que usted agarre a un hermano ahí a la pasada y dígale, hermano, ven, quiero orar por ti. ¿Tienes alguna necesidad? O simplemente decirle, hermano, déjame orar por ti. Porque ¿quién hay aquí que no tenga algún tipo de necesidad? Todos de alguna manera también tenemos necesidades. Y ahora, pues también hay cosas que impiden que Dios escuche nuestra oración. Le pregunto a usted, ¿qué cosas habrá que impiden
que Dios escuche nuestra oración? Le pregunto, ¿qué cosas puede haber? El pecado. ¿Qué más? Desobediencia. Hay muchas cosas que impiden que Dios escuche nuestras oraciones. Y a veces nos atrevemos a venir delante de Él sabiendo que no estamos bien con Él. Sabiendo que no estamos bien con Él. Como hace un momento decía Francisco, vamos a apartar un momento para ponernos a cuentas con el Señor. Y yo siempre he dicho, eso está bien, pero yo siempre he dicho, cuando usted sabe que viene a la casa del Señor, usted ya sabe lo que vamos a hacer aquí. Por tanto, debemos de venir preparados desde antes. A menos que cuando estemos aquí nos acordemos que estamos mal con alguien, entonces debemos de ponernos a cuentas. Pero ya debemos de venir con un corazón preparado, porque ya sabemos a lo que venimos. Ya desde la mañana que usted se levanta, apartó este domingo para venir a la casa del Señor y usted ya sabe a lo que venimos. Les invito a que abran su Biblia en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, y déjeme leerle lo que dice el versículo 7, y ahí vemos a Pedro hablando de los deberes conyugales, y dice en el versículo 7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiendo, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy mal con mi esposa, Dios no va a escuchar mis oraciones. Hay un estorbo en esa oración. Si usted esposa ha ofendido a su esposo, sus oraciones también tienen estorbo. Si usted tiene algo contra su hijo, contra su hija, o hijos contra los padres, esa oración tiene estorbo. Le pregunto a usted, no me conteste. Sabemos que somos creyentes todos los que estamos aquí. Y yo le quiero preguntar, ¿usted se habla con todos los de su familia? ¿Es usted el que causó alguna división en su familia? ¿Tenemos algo contra alguien en nuestra familia? Déjeme decirle algo. Yo creo que de hecho en todas las familias hay problemas. Más bien el problema, y valga la redundancia, el problema es que no se arregle ese problema. Eso es más bien el asunto. Yo me acuerdo que en algún tiempo en mi casa había ciertos tipos de problemas y yo estaba ahí siempre de mediador. No, mira, porque en ese tiempo yo ya conocía de la palabra de Dios y yo les decía, Dios manda que se perdonen, que se pongan a cuentas. Y sí lo hicieron. En un tiempo lo hicieron así. Y a veces nosotros, así hay situaciones con los hermanos en la carne y también con los hermanos en la iglesia. ¿Ha tenido usted problemas con los hermanos en la iglesia? ¿Usted ya les ha perdonado si usted los ofendió? ¿O si ellos le ofendieron a usted, ya han venido a pedirle perdón? ¿Sabía usted que si alguien está ofendido y usted no sabe? Por ejemplo, digamos que yo le dije algo a alguno de ustedes y usted se siente mal conmigo porque yo dije algo, pero yo no me di cuenta. Pero usted está ofendido. Si usted no viene, usted se hace un esclavo mío.
Usted está esclavizado en eso porque yo no me he dado cuenta. Y si usted ve que me acerco a usted y le digo, oh hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y usted dice, este hermano hipócrita no sabe que me acaba de ofender. Pues a lo mejor de veras no sabe. Entonces, ¿por qué no decirle? ¿Por qué no decirle? Y sabe que a veces eso pasa mucho también en las familias, entre los padres y los hijos, que se dicen o nos decimos cosas y nos ofendemos. Y después ya no hayamos qué hacer. ¿Cuál es el punto entonces? Venir delante de Dios con humildad, reconociendo nuestro pecado. Si has ofendido a tus padres, pídeles perdón para que tus oraciones no tengan estorbo. Si has ofendido a tu esposa, pídele perdón para que tus oraciones no tengan estorbo. Si has ofendido a tus hermanos en la iglesia, pídeles perdón para que tus oraciones no tengan estorbo. Dice también ahí más en Romanos, Pablo hablando a los romanos en el capítulo 12, versículo 18, dice, en lo que dependa de ustedes, estar bien con todos. Estar bien con todos. Y usted sabe, en este preciso momento, usted sabe cómo está con Dios y cómo está con su familia. Y para ir concluyendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando salgamos de aquí, yo espero que lo que hemos visto en esta tarde, pues que les sea de provecho, que les sea de bendición. Y como conclusión, pues ya hemos visto que debemos de venir delante de Él con la actitud correcta, en reverencia, dirigiéndonos a Él como lo que es. Dios, Dios eterno, Él es Dios santo, es un Dios todopoderoso. Debemos venir delante de Él en gratitud, agradeciéndole por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Debemos venir delante de Él intercediendo por nuestros hermanos, por nuestra familia, y siempre debemos de pedir que se haga la voluntad del Señor en lo que pedimos. Porque hay oraciones que nosotros las pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Como cuáles? Si nosotros pedimos, Señor, que tu evangelio se expanda en la ciudad de Tracy. Esa es una oración de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Dios eso es lo que quiere. Acabamos de leer hace un momento y Él no quiere que nadie se pierda. Así es de que esa es una oración conforme a la voluntad de Dios, pero también debemos orar con fe. Debemos orar con fe. Y ¿sabe qué? Aquí hay o déjeme aclarar una cosa aquí. Que usted ore con fe no quiere decir que lo que usted ore se va a cumplir. Fíjese lo que estoy diciendo, ¿eh? Si usted ora con fe, eso no quiere decir que cualquier cosa que usted pide con fe se va a pedir. Sino más bien, la fe tiene que ver con que Dios puede hacer todas las cosas. Él tiene el poder para hacer todo lo que le pidamos. Y necesitamos pedirle con fe, no dudando. Pero eso no quiere decir que Dios nos va a conceder todo lo que le pedimos. Porque si yo le pregunto, ¿ha tenido algún familiar enfermo y ha orado usted con fe? ¿Usted qué me va a decir? Que sí, con toda la fe del mundo. Y a veces Dios tiene a bien su voluntad y le sana, pero a veces no ha sanado a todos. Y eso no quiere decir que su oración no fue válida. Usted oró con toda la fe y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Para todas las cosas orar con fe, pero también debemos de reconocer que se va a hacer la voluntad de Dios. Eso es de la manera que Dios quiere que oremos delante de Él. Y siempre darnos cuenta que Él es un Dios todopoderoso que todo lo ve, que todo lo sabe y que Él está en todas partes y que nosotros no hay nada que podamos esconder delante de Él. Así es de que
Yo espero que en esta tarde pues podamos tomar algunas decisiones. Usted sabe cómo está su vida de oración, usted sabe la relación que tiene con sus padres, con sus hijos y principalmente con Dios. Así es de que esa es mi oración, esa es mi petición, que podamos estar bien delante de Dios. Póngase de pie, por favor. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, reconociendo que somos pecadores, oh Dios, que no hay nada en nosotros que sea digno de venir delante de tu presencia, oh Dios, pero gracias por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que nos hace aceptos delante de ti, Señor. Gracias porque tú eres quien pone en nosotros el hacer, el querer como el hacer por tu voluntad, Señor. Es nuestra petición en esta tarde que tú nos des la capacidad de venir delante de tu presencia orando con fe, Señor, sabiendo que tú tienes el poder para hacer todas las cosas, pero también reconociendo que siempre se va a hacer tu voluntad, Señor, no la nuestra, Padre. Y esa es nuestra petición, nuestra oración en esta tarde, que tú nos ayudes para estar bien con nuestros hermanos de la iglesia, para estar bien con nuestros padres, para estar bien con nuestros hijos, y que en todo esto, que tú seas glorificado, Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas por siempre, Señor, que tú recibas la honra, que tú recibas la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.